Muy bien, mis amados hermanos, pues vamos ahora a considerar una porción más de la palabra de nuestro Dios. Hemos estado hablando un poco acerca del Espíritu Santo y entendiendo, ¿verdad? Un poco, o más bien recordando lo mencionado por Dios a través de su palabra, cómo es que el Espíritu Santo obró y también, bueno, pues el efecto que éste tiene en nuestras vidas, ya que Dios a través de su palabra pues nos habla también con respecto al Espíritu Santo, nos habla también que nosotros debemos andar en el Espíritu. Y también es importante qué es lo que esto se refiere. Es importante que nosotros entendamos esto, y sin duda alguna todo lo que entendemos, recordamos de la palabra de nuestro Dios, pues es de beneficio en nuestra vida, en la manera en la que nosotros vivimos y nos desarrollamos delante de su presencia. Esta es una exhortación que el apóstol Pablo hizo a las iglesias de Galacia, ahí en la carta que escribe a los Gálatas, después de varias exhortaciones que el apóstol Pablo está haciendo desde el principio de la carta. Ahora, en este capítulo 5, y en el versículo 16 dice el apóstol Pablo: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, es importante que nosotros veamos que lo que Dios, qué es lo que Dios por medio del apóstol Pablo nos está exhortando. Esto no tiene que ver con las emociones, los saltos, brincos y desmayos como hemos estado tratando a través del estudio. Aquí el apóstol Pablo en esta parte de la escritura nos está exhortando, haciendo referencia a la manera de vivir, ya que esta palabra andar, ¿verdad?, significa en sentido figurado vivir, comportarse o conducirse, ¿verdad? No solamente lo que es literalmente andar o caminar, sino la conducta, la manera de conducirnos. Y nosotros los cristianos somos exhortados por medio de su palabra a andar en el Espíritu. Es decir, que el apóstol Pablo está haciendo referencia a nuestro comportamiento en el diario vivir. ¿Cómo es que nosotros nos conducimos, nos comportamos? ¿Cómo es que nosotros vivimos delante de la presencia del Señor? Pues esto es importante que hagamos conciencia. Nos dice el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 6 acerca de esto, ¿verdad? Acerca de andar. Dicen Romanos en el capítulo 6 y en el versículo 4 nos dice la Escritura: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros. Y aquí está hablando el apóstol Pablo con respecto a nuestra obediencia. ¿Cómo es que ahora nosotros, quienes hemos venido a la obediencia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no debemos vivir para pecar? Nosotros hemos empezado una vida nueva en Cristo. Nosotros hemos muerto al pecado y empezado una vida nueva. Y dice en este versículo, las últimas palabras del versículo 4, dice el apóstol Pablo: así también nosotros andemos en vida nueva, en una nueva manera de vivir. Nosotros hemos adquirido de nuestros padres, de nuestra cultura, de las personas que nos rodean, un estilo de vida. Pero ahora nosotros tenemos la palabra de nuestro Dios en nuestras manos para hacer los cambios necesarios y vivir conforme o andar conforme a las indicaciones de nuestro Dios. Nos dice el apóstol Pablo también en la carta que escribe a
los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 3. Fíjense, esta es una carta a una iglesia, a un grupo de hermanos que debieran haber sido transformados por medio de la palabra de nuestro Dios. Y según lo que el apóstol Pablo menciona, pues desde el principio de la carta, había muchas deficiencias que aún deberían ser corregidas. Y debido a este comportamiento que tenían nuestros hermanos ahí en Corinto, el apóstol Pablo condena su manera de comportarse. Dice la Escritura, primera carta a los Corintios, capítulo 3, y en el versículo 1 al 3, dice el apóstol Pablo: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Y esto es andar en el espíritu, el ser espirituales. No pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no viandas, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales. ¿Por qué? ¿A qué se refiere el andar en el espíritu y el andar en la carne? El ser espiritual o carnal. Pues dice el apóstol Pablo, pues aún sois carnales. ¿Por qué? Dice, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Es decir, que aún habiendo venido a la obediencia del Evangelio, tener esta actitud, este estilo de vida, este comportamiento, nos dice el apóstol Pablo, no sois carnales y andáis como hombres. Si yo soy miembro de la iglesia, si yo he venido a la obediencia al Evangelio y no puedo dejar la mentira, cada vez que soy sometido ante cierta circunstancia, quiero salirme por la tangente con mentira, soy carnal. Si yo ante cierta situación que no puedo controlar, reacciono con ira, con violencia, soy carnal. Si yo me molesto y se me salen malas palabras, oh, perdón, es que no se puede, me sacaron de mis casillas, eso es ser carnal. El tener resentimientos con otros, el sentirse, hay ocasiones que dentro de la misma, entre la misma hermandad, hay hermanos que se sienten por todo. Eso es ser carnal. Es que el hermano no me saludó y pues es que ahora yo no sé si el hermano tiene... Eso es carnalidad. Carnalidad. El sentirse menos que los demás, el pensar que los demás lo están menospreciando. Ese es un prejuicio y es carnalidad. Entonces dice el apóstol Pablo a los Corintios, ser así es no andar conforme al espíritu, es no ser espirituales, sino carnales. Y nosotros, cada uno de nosotros, es esencial que hagamos un autoanálisis. Nadie, aparte de Dios, le conoce mejor a usted que usted mismo. Y es necesario, mis amados hermanos, que cada uno de nosotros pensemos nuestra manera de actuar, de vivir, de comportarnos. Es necesario que nosotros analicemos nuestros sentimientos, nuestras actitudes, y los pongamos a la luz de las Escrituras y determinemos verdaderamente ser espirituales. Como el apóstol Pablo exhorta a estos hermanos, tanto a las iglesias de Galacia como a estos hermanos que hace mención aquí en Corinto. Nos dice, bueno, el apóstol Pablo, haciendo referencia al andar como una manera de conducirse, pues también hace mención acerca de los falsos maestros y su mal proceder, ¿verdad? Su mal comportamiento, su mala dirección en sus pasos, ¿verdad? Como lo menciona ahí en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3. Dice el apóstol Pablo, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Dice el versículo 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros,
guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y podemos ver en las cartas escritas por el apóstol Pablo acerca del énfasis que hace acerca de los falsos maestros de entre los judaizantes que venían pervirtiendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, devaluando el sacrificio hecho por el Señor en la cruz, agregando requisitos. Si no circuncidáis y guardad los ritos de Moisés, no podéis ser salvos. Como si el sacrificio de Jesucristo no fuera suficiente para darnos el perdón, la salvación, la vida eterna. Estos hombres eran carnales, eran en un proceder delante de la presencia del Señor carnal, pues mal representaban al apóstol Pablo, hablaban mal del apóstol Pablo. Y es la razón de que el apóstol Pablo pues hace referencia a su manera de comportarse, diciendo: por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y esto por su comportamiento, su actitud. Eran hombres carnales. Por ejemplo, hago yo memoria de nuestro Señor Jesucristo y su ministerio y la rivalidad de estos grandes dirigentes religiosos de entre los judíos, conocedores de la ley de Dios, hipócritas, mentirosos, hombres que buscaban la manera de encontrar a nuestro Señor Jesucristo en una falta, que incluso buscaron la manera de acusarle falsamente. Me pregunto yo, ¿cómo es que ellos pudieran identificarse a sí mismos como representantes de la ley de Dios, grandes dirigentes religiosos, dirigentes espirituales, siendo de un corazón tan corrompido, como lo podemos ver en los ejemplos, en la historia que tenemos en la palabra de nuestro Dios, en la vida de nuestro Señor Jesucristo y la relación con estos hombres? Pues cuidado, mis amados hermanos, cada uno de nosotros, cuidado de no ser de una actitud semejante. Y esto es serio considerarlo. Iglesias locales han sido destruidas, divididas, debilitadas, debido al mal proceder de muchos hermanos y hermanas en la iglesia del Señor, por ser muy carnales y destructivos para la obra, cosa que debiera quedar enterrada, ¿verdad?, desechada de nuestras vidas. Entonces el apóstol Pablo exhorta a los hermanos allá en Galacia: andad en el Espíritu, haciendo referencia a su comportamiento. Andamos en el Espíritu porque el Espíritu mora en nosotros. Nos dice la Escritura ahí en Hechos capítulo 5 y en el versículo 32 que nosotros, ¿verdad?, recibimos el Espíritu al venir a la obediencia al Evangelio, como hablábamos en Hechos 2:38 acerca del don del Espíritu. Es decir, como hablábamos ahorita en el estudio, es decir, acerca de todos aquellos privilegios o bendiciones espirituales que gozamos desde el momento en que venimos a la obediencia del Evangelio, como es el perdón de nuestros pecados, la salvación, el ser justificados, reconciliados con Dios, redimidos, el ser parte de la familia del Señor, de nuestro Dios, miembros de la iglesia, el tener nuestros nombres inscritos en el libro de la vida, el vivir con la esperanza de un día ir a morar por la eternidad en el cielo con muchos más que tienen esta misma esperanza. El don, el regalo que tenemos de parte de nuestro Dios por medio de la obediencia al Evangelio. Nos dice ahí en Hechos capítulo 5 y en el versículo 32, dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y estamos viendo acerca de todos estos
privilegios que obtenemos al venir a la obediencia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y los efectos que éste genera en nuestras vidas. Nos dice la Escritura también ahí en Romanos, en el capítulo 8 y en el versículo 9, nos dice el apóstol Pablo en la carta que escribe a los Romanos, en el capítulo 8 y en el versículo 9, dice la Escritura, Romanos 8, 9, dice el apóstol Pablo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es, fíjense, lo que significa el que more el Espíritu Santo en nosotros. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Dice el apóstol Pablo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, nuestra manera de andar. Nosotros, o el Espíritu Santo, mora en nosotros y se refleja, sus efectos quedan manifiestos en nuestra manera de comportarnos. Dice el versículo más adelante, el versículo 14, dice el apóstol Pablo, porque todos los que son guiados por el Espíritu, esto es, el que el Espíritu Santo mora en nosotros. Dice el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son de Dios. ¿Y cómo es que Dios hace esto? ¿Cómo es que el Espíritu Santo nos guía? Pues a través de la palabra inspirada. Nos dice, por ejemplo, el apóstol Pablo en la carta que escribe a Timoteo, en 2 Timoteo 3:16, nos dice de una manera clara y precisa que la Escritura, esto que nosotros tenemos en nuestras manos, la Biblia, es de inspiración divina. Y dice el apóstol Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, mis amados hermanos, ¿cómo es que podemos nosotros ser guiados por el Espíritu? ¿Cómo es que el Espíritu Santo mora en nosotros al momento de venir a la obediencia del Evangelio? A través de su palabra, transformándonos nuestro Dios a través de su palabra. Por esto es tan importante de amar su palabra, indagar su palabra, estudiar, amar las reuniones, los estudios, aprovechar cada oportunidad en donde podamos abrir nuestras Biblias para ser empapados por medio de la palabra de nuestro Dios. Y este deseo, mis amados hermanos, este deseo es el ser guiados por el Espíritu. El tener nosotros el hambre, el deseo ferviente de escuchar de la palabra de nuestro Dios. Esto es que somos espirituales. Queremos ser guiados por Dios, gobernados a través de su palabra. Y necesitamos saber qué hacer para poder cumplir así con esta voluntad de nuestro Dios. Así que, de la manera en que Satanás mora entre las personas que gobiernan, de la misma manera, si nosotros somos gobernados por Dios, por el Espíritu Santo, Él mora en nosotros. Nos dice ahí en Apocalipsis, en el capítulo 2 y en el versículo 13, Apocalipsis capítulo 2 y en el versículo 13, el mensaje de la iglesia en Pérgamo. Dice nuestro Señor Jesucristo por medio del apóstol Juan, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel,
fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Dice, donde está el trono de Satanás. Dice, donde mora Satanás. Es decir, en donde están las personas que gobiernan. Que Satanás gobierna. ¿Y cómo es esto? A través de sus acciones, su comportamiento, su manera de vivir, alejados de la presencia del Señor, cerrando su corazón a su palabra, viviendo vidas extraviadas, yendo en pos de su propia destrucción. Ahí está el diablo entre a quienes gobiernan. De la misma manera nosotros, el Espíritu que mora en nosotros, es decir, al grupo de personas, de cristianos, de santos, que está gobernando a través de su palabra. Así que el Espíritu Santo dirige y controla a aquellos en quienes mora. Nos controla, nos dirige a través del consejo que tenemos en su palabra. Como mirábamos ahí en Romanos capítulo 8 y en el versículo 14, haciendo referencia el apóstol Pablo de aquellos que son guiados por el Espíritu. Entonces, Dios mora, el Espíritu Santo mora, nuestro Señor Jesucristo mora en nosotros. Al estar su palabra presente en nosotros y nosotros vivir por medio de ella. Así que debemos nosotros pensar en estas cosas espirituales, en esta enseñanza espiritual. Nuestra manera de vivir y de comportarnos debe ser siempre guiada por el Señor a través de su palabra. Y dice el apóstol Pablo ahí en Romanos mismo, en el capítulo 8 y en el versículo 1, dice el apóstol Pablo: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que no andan, dice el apóstol Pablo, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Los que piensan en las cosas del Espíritu. Nuestros pensamientos, nuestro ser, nuestras acciones, nuestros planes, todo, mis amados hermanos, los planes, yo estoy seguro que los planes de cada uno de nosotros siempre son en relación a nuestra vida espiritual, porque somos espirituales. Si vamos a planear algunos días de vacación, siempre nosotros estamos pensando en lo concerniente a lo espiritual. Si vamos a estar días lejos de este lugar, de la iglesia en la que somos miembros, vamos a buscar, vamos a pensar dentro de nuestros planes, vamos a pensar estar reunidos en aquel lugar. Vamos a buscar a los santos, a la iglesia del Señor, para estar congregados como iglesia, adorando al Señor, ahí con ellos. Esto es en todo momento, y esto es solamente un ejemplo, ¿verdad?, de lo que es pensar en las cosas del Espíritu. Dijo el apóstol Pablo en esta carta que escribe a los filipenses. El apóstol Pablo, podemos ver que en esta carta, mis amados hermanos, no reprocha cosa alguna, a excepción por ahí de un pequeño detalle entre dos hermanas, a quien el apóstol Pablo exhorta que se corrija y manda que se les ayude a reconciliarse. Pero de ahí en fuera podemos ver el apóstol Pablo los buenos recuerdos de estos hermanos, cómo es que ellos desde el momento en el que recibieron el evangelio se entregaron al Señor, se preocuparon por el apóstol Pablo, contribuyeron con él para la predicación del evangelio. Y ahora el apóstol Pablo, aquí en esta carta a los filipenses, les exhorta también a seguir pensando en las cosas del Espíritu, a tener siempre en primer lugar el hacer la voluntad del Señor. Y dice en Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 8 y 9,
Dice el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice el apóstol Pablo, en esto pensad. Dice el versículo 9: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz, fíjense, y el Dios de paz estará con vosotros. Somos guiados por el Espíritu, porque el Espíritu mora en nosotros a través de su palabra, de su enseñanza, de nuestras acciones, en obediencia a lo que el Espíritu Santo revela. Y de la misma manera, el Dios de paz estará con vosotros, dice el apóstol Pablo, en comunión con Dios, en viviendo bajo la dirección de Dios. Así que el hablar del Espíritu y que el Espíritu Santo more en nosotros y estar llenos del Espíritu, esto se refleja no en temblar, en desmayarse, en gritar, en llorar. Esto se refleja en nuestro comportamiento, en la manera que nosotros vivimos delante de la presencia del Señor. Y no solamente cuando estamos reunidos, sino en cada momento en nuestras vidas. Lo que somos, lo que hacemos, lo que pensamos, refleja nuestra espiritualidad, refleja que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Nos dice también el apóstol Pablo en la carta que escribe a los Efesios, en el capítulo 5. El apóstol Pablo escribe esta carta a nuestros hermanos en Éfeso, y como podemos ver, empieza hablando acerca de su condición sin Dios, sin esperanza, como gentiles. Y ahora acerca de que el plan de Dios a través de todos los tiempos, o antes del principio de todas las cosas, el plan de Dios era dar la oportunidad, la salvación también a los gentiles. Y ahora es la razón del por qué el apóstol Pablo, en esta carta que escribe a los Efesios capítulo 1 versículo 3, ensalza el nombre del Señor por este gran privilegio, diciendo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y de la misma manera, en 1 Pedro, en el capítulo 1, versículo 3, el apóstol Pedro menciona acerca de esta gran bendición, este gran privilegio. Pero a estos hermanos gentiles, bueno, pues ahora son exhortados, ¿verdad? Hablando acerca, el apóstol Pablo presentándose, ¿verdad?, como un elemento del Señor para llevar el evangelio entre los gentiles. Ese misterio revelado, ahora ya se conoce el plan de Dios a través de todos los tiempos. Aquí están estos hombres de Dios presentándolo para la comprensión de todos. El apóstol Pablo exhorta a los hermanos en Éfeso, siendo participantes de este gran privilegio. Ahora el apóstol Pablo les exhorta a vivir de una manera recta delante de la presencia del Señor. Vivir espiritualmente. Y en el capítulo 4 en adelante podemos ver exhortándoles en primer lugar a la unidad. Y mucho tiene que ver la espiritualidad, el que el Espíritu de Dios more en nosotros con respecto a la unidad en la iglesia. El apóstol Pablo les habla acerca de aquel viejo hombre que debe morir, del cual debemos apartarnos, y así una serie de cosas que son obras de la carne, de la cual debemos quedar fuera de ellas. Capítulo 5 ahora nos exhorta a vivir como hijos de Dios. Ahora el apóstol Pablo no solamente nos manda a apartarnos del pecado, sino identificar el pecado y condenar el pecado. Es necesario alzar nuestra voz. Es necesario no solamente apartarnos de lo que Dios condena, sino identificar lo que Dios condena, hablar en contra de lo que Dios condena. Dice capítulo 5 versículo 11: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas.
sino más bien, por lo contrario, dice el apóstol Pablo, reprendedlas. Así que nosotros, mis amados hermanos, que andamos conforme al Espíritu, debemos reflejarlo en nuestra manera de vivir. Y dice el capítulo 5, versículo 18 en adelante: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Esto tiene que ver con nuestra vida pasada. Esto tiene que ver con el pecado, con las obras de la carne. No hagamos eso, dice el apóstol Pablo. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Fíjense, una vez más, estamos hablando de ser guiados por el Espíritu, de que el Espíritu more en nosotros, de que seamos llenos del Espíritu. ¿Cómo? Dice el versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la manera de reflejar el ser llenos del Espíritu. Todo lo concerniente a nuestro servicio al Señor, su alabanza. Razón por la que el mismo apóstol Pablo en los Colosenses 3:16 nos dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. No solamente el día de reunión, no perdiendo clases bíblicas, días de reunión, sino no solamente asistiendo a ellas, sino empapándonos de su palabra, leyendo la palabra del Señor y practicándola todos los días de nuestras vidas. Nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, versículo 5, habló que son bienaventurados, es decir, felices y dichosos. ¿Quiénes? Los que tienen hambre y sed de justicia. Y si nosotros alguna vez hemos tenido hambre o hemos padecido una sed insaciable, comparemos eso con nuestra vida espiritual. Comparemos eso con lo que debemos hacer con la palabra de nuestro Dios en nuestras vidas. Entonces el apóstol Pablo, mis amados hermanos, en la carta que escribe a los Gálatas, les exhorta a andar en el Espíritu. Y esto tiene que ver con ello. Andamos en el Espíritu, somos guiados a través de su palabra, y así de esta manera evitamos ser arrastrados por el error, por el pecado. Y esta es la razón del por qué el Señor y la insistencia del Señor en que su palabra more en nosotros, en que nuestras vidas sean guiadas por medio de la palabra de nuestro Dios en todo momento. Nos dice la Escritura y en la carta a los Efesios, en el capítulo 5 y en el versículo 4, como estábamos hablando de versículos anteriores, dice el versículo 3 y 4, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos, ni siquiera, ni aun se nombre, nada tenga que ver con nosotros, ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Nuestra manera de hablar, nuestro vocabulario, nuestra manera de ser, de comportarnos, debe ser espiritual, totalmente alejado de todo lo que tiene que ver con el pecado. No podemos dejar ser arrastrados por el pecado. Por lo contrario, debemos empaparnos de la palabra del Señor, como mirábamos ahí en el versículo 18, empaparnos de la guía que Dios ha dado a través de nuestras vidas. El mismo apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, nos dice el apóstol Pablo en el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Y aquí todo el contexto, el apóstol Pablo está exhortando de ser del mismo sentir de Cristo. Y que imitemos a Cristo, el cual siendo Dios, vino a tomar forma de hombre, a ser un siervo. Y no solamente esto, sino llegar a la misma muerte. Siendo Dios,
teniendo el poder, la autoridad para castigar a quien le quisiera hacer algún daño, reprender, enmudecer, matar, destruir. Él siendo Dios y teniendo todos esos atributos de Dios, pues nunca dejó de ser Dios, pues es Dios. Él se humilló para hacer posible que usted y yo tengamos la esperanza de la vida eterna. Así que no debemos dejarnos arrastrar por el pecado, sino antes bien debemos nosotros tener la humildad que tuvo Jesucristo, seguir el ejemplo de Cristo. Nos dice en Romanos también el mismo apóstol Pablo, ahora en la carta a los Romanos, en el capítulo 15 y en el versículo 3, nos dice la palabra del Señor: porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que lo vituperaban cayeron sobre mí, cumpliendo así la profecía. Ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Y ahí el contexto del apóstol Pablo, por ejemplo, el capítulo 14, versículo 1, nos dice: recibida débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Está exhortando el apóstol Pablo para sobrellevarnos los unos con los otros con respecto a las opiniones, sobrellevarnos en unidad delante de su presencia. Y sigamos el ejemplo de Cristo para poder lograrlo, ¿verdad? Lo menciona el apóstol Pablo a estos hermanos. Según de Pedro, capítulo 3, versículo 18, hablando acerca de los escritos del apóstol Pablo, dice que algunos indoctos e inconstantes tuercen. Pero antes de nosotros ser arrastrados por la falsa doctrina, por el error, por aquellos quienes sin temor alguno tuercen la voluntad del Señor, dice el versículo 18, antes bien, crecer. Y esto es lo que estamos hablando. Y esto va a ser posible empapándonos de la voluntad del Señor. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Antes de ser arrastrados por el error, debemos nosotros empaparnos de su bendita palabra. Entonces el apóstol Pablo nos dice ahí en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5 que estamos considerando y el versículo 16, el apóstol Pablo nos exhorta a andar en el Espíritu. Y ya hemos visto qué es andar en el Espíritu, cómo se manifiesta esto en nuestras vidas. Dice el versículo, en este versículo 16, andar en el Espíritu. Dice el versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, que también hemos estado hablando, el ser guiados de lo mismo a través de su bendita palabra. El capítulo 22 habla acerca del fruto del Espíritu. Dice es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto es ser guiados. Esto es andar en el Espíritu. Tener el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Dice el versículo 24, pero los que son de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Dice el versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Dice el capítulo 6, versículo 1, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Esto es, hermanos, esto es el andar en el Espíritu. Esto es el que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, more en nosotros, cuando nuestras vidas son guiadas por Él, a través de la bendita palabra de nuestro Dios, inspirada. Gracias, mis amados hermanos, a cada uno de ustedes por su atención. Dios les bendiga.